Gracias a todos y todas, muy buenas tardes. Es muy grato como que la Universidad Distrital abra este espacio para el pensamiento, para la crítica y pues para la investigación. Y pues muchas gracias pues como por este espacio. Precisamente hoy la conferencia, la ponencia, el punto de debate y el punto de investigación que vengo a compartirles es la participación de las mujeres en los procesos de paz. Para hablar de la participación de las mujeres en los procesos de paz es importante que pues empecemos como a contextualizar que en nuestro país pues ha habido muchos procesos de paz. Desde el gobierno de Turbay Ayala estamos enfrentados todo el tiempo a diferentes procesos de paz y todos han tenido diferentes matices. Después del gobierno de Turbay Ayala, cada uno de los gobiernos en turno tuvieron alguna agenda legislativa, alguna agenda dentro de sus programas de gobierno, e incluso todos hicieron campaña con los procesos de paz. No se puede pues como olvidar que hablar de un proceso de paz es reconocer que hay un conflicto armado en el país y que de entrada cuando se pone la agenda en el país sobre el proceso de paz, pues se reconoce que estamos en Colombia en un conflicto armado, pero también es un conflicto armado y social. Poner entonces el tema de procesos de paz y la participación política, vamos a hablar es de la sociedad civil como tal. Las mujeres no están aisladas de un movimiento social, las mujeres no hemos estado aisladas de los procesos históricos, reivindicativos, de los derechos, digámoslo así, que ya ustedes un poco han estado hablando durante toda la cátedra de los derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres no están aisladas tampoco del derecho al acceso a la educación, no están aisladas pues del derecho también como a la participación política. Y en esta participación política es donde nos encontramos que hay que visibilizar el papel de la mujer. Desde Turbay Ayala, calculamos más o menos 30, 50 años también, hay que tener en cuenta que las mujeres no siempre estuvieron dentro de la agenda legislativa de los procesos de paz, pero las mujeres no como distinción de género entre hombre y mujer, sino las mujeres también como actoras del conflicto. Es decir, no teníamos claro hasta hace más o menos, pongámosle 5 años, que se empieza a hablar de una política pública incluso de participación política de las mujeres en diferentes espacios, que incluso se empieza a hablar más ampliamente y francamente hacia la participación, digámoslo así, en las agendas legislativas, pero también en las curules, por ejemplo, de participación política, de Senado, Cámara, toda esta parte que habla de la ley de cuotas. Hasta hace muy poco realmente se habla como dentro del papel, se visibiliza o se hace lo que llamamos una discriminación positiva, donde se impone que las mujeres deben participar o se legisla para que haya una garantía en acceso en equidad de las mujeres a diferentes espacios. Así entonces, quiero como en estos últimos periodos, entonces, tuvimos, listo, después entonces de Turbay, luego tenemos el gobierno de Belisario, así como un poco escuelero, luego de Belisario sigue Gaviria, luego de Gaviria Samper y Pastrana. Son 4 gobiernos que durante todas sus agendas tuvieron entonces el tema del proceso de paz. ¿Qué era? Que el plan de desarrollo nacional en algún momento, en algún punto, iba a dar un desarrollo al cómo íbamos a hacer para la terminación del conflicto. Ya entonces eso daba un reconocimiento al conflicto, pero cómo iba a ser una terminación del conflicto donde todos y todas las actores terminaran en una salida negociada o un fin a la guerra. Esto tiene pues tanto en su enunciación, fin a la guerra o salida negociada y pacífica del conflicto, pues tiene ciertos matices, que es lo que un poco queremos compartirles, porque no es lo mismo hablar de un proceso de paz, de un diálogo, de una mesa de negociación o de una agenda incluso para la paz. Y como no es lo mismo todo, entonces
normalmente se tiende a confundir la participación de todos los actores, y entiéndase por actores desde los que están de una u otra forma en el conflicto armado, quienes toman las armas, tanto ejército como actores insurgentes, FARC, ELN, M19, EPL, Milicoar, milicias urbanas, milicias rurales también. Y entonces allí, cuando tenemos a todos los actores, siempre se nos queda aparte como la sociedad civil. O un poco es volver a traer ese debate que numerosos teóricos siempre nos han dicho, que la sociedad civil también es un actor del conflicto. Y es acá donde nos vamos a detener, que las mujeres también seríamos, cuando en la participación y en el compromiso también en la organización de la sociedad civil, también entonces las mujeres se convierten en unas actoras del conflicto armado. Y eso no siempre es tomar las armas, no siempre es hablar desde la posición del Estado, y esos no son los únicos actores. Hay un tercero, y ese tercero que es de alguna u otra forma visibilizado en los diferentes movimientos sociales, políticos y culturales también. Lo que quiero mostrarles ahorita es el proceso que hubo, el primer proceso, o el proceso más reciente que hubo de mujeres contra la guerra. Eran las mujeres en este momento, después de Pastrana, no hubo procesos de paz, después tuvimos el periodo de Uribe, y allí no tuvimos en algún momento agenda legislativa. Durante los 10 años de los dos periodos de Uribe no hubo agenda legislativa, ni hubo agendas de, digámoslo así, de desarrollo, ni planes de desarrollo nacional por la paz. Hubo una seguridad democrática muy distinta a lo que estaba acostumbrado el país desde los años de Turbay, como les venía hablando, donde se hablaba todo el tiempo de poner a dialogar a los actores del conflicto, e incluso pues desde los diferentes teóricos poner a actuar a la sociedad civil en torno al tema de paz. Esto también incluye pues a la sociedad internacional, a la comunidad internacional, que siempre pues ha tenido un interés en lo que se ha denominado paz y seguridad desde las Naciones Unidas. Y este Consejo de Seguridad pues siempre ha tenido un interés, porque en Colombia siempre se dan estos procesos de paz, e incluso cuando estaba Samper se hablaba de qué iba a pasar de las mujeres en post-conflicto. Es decir, que siempre hemos tenido como este tema como a la orden del día. Este tema ha sido como un poco el culpable hoy, también de todas las situaciones, digámoslo así, de agudización del conflicto, de permeación también de los movimientos sociales y de los movimientos políticos, de aprovechamiento de los grupos bélicos para, en específico de las fuerzas militares del Estado, para entonces aprovechar una posición dominante y generar no salidas negociadas del conflicto, sino al contrario, agudización. Entonces, esto como abuelo de pájaro, haciendo un resumen pues como de muy someramente de lo que ha pasado, tenemos un periodo de 10 años donde no hay proceso de paz. En ese periodo, las mujeres, específicamente el tema que nos atañe aquí, se organizan sucesivamente, es decir, nunca ha parado la organización de las mujeres. ¿Y qué es organizarse como mujeres? ¿Será que es formar colectivos? ¿Será que es ir a marchas? ¿Será que es ir a encuentros? ¿Qué será la organización de mujeres? ¿Será afiliarse a un partido político? ¿Será simplemente decir somos independientes? ¿Será que las mujeres desde sus espacios privados y públicos, cómo participan también? ¿Cómo será el espacio privado específicamente el doméstico, el familiar? ¿Cómo actúa también dentro del conflicto? ¿Será que en algún momento yo cuando estoy cuando tengo alguna situación de violencia intrafamiliar dentro de nuestras casas, qué tiene que ver eso con el conflicto armado? ¿Será eso parte del proceso de paz? ¿O simplemente son hechos aislados que en ningún momento pues tienen que ver con el proceso de paz? Así entonces, vamos a pasarles pues como el video de lo que sucedió, las mujeres organizadas contra algo muy importante, que era contra las bases militares. Las bases militares concretamente estadounidenses. ¿Qué pasó en este momento en pleno auge, digámoslo así, de una seguridad democrática, de algunos temas estatales de política de gobierno alrededor de implementar o aumentar el pie de fuerza, de aumentar incluso
la inversión en fuerzas militares, ¿qué pasaba mientras tanto con los movimientos sociales, con los movimientos políticos? ¿Y qué pasaba con las organizaciones de mujeres? Y luego tenemos el periodo de Santos, donde se abre un diálogo de paz, se abre una mesa de negociación, y por primera vez se abre una mesa de negociación fuera del sitio, es decir, en La Habana, concretamente. ¿Por qué La Habana? Porque no podía ser Costa Rica o porque no podía ser Ecuador, y porque en La Habana también implica que solamente es un proceso de paz con un solo actor armado. Y esto quiere decir que si ahorita vamos a ver un proceso de paz con otro actor armado, entonces, ¿por qué en Costa Rica? ¿Por qué hoy los procesos de paz son afuera y no como en periodos con Pastrana o desde Turbay siempre han sido acá también como en Colombia, en sitio? Pasamos el video y ya entonces continuamos. Profe, ¿me lo presto? Militarización del territorio y de la vida civil. Las mujeres no parimos ni forzamos hijos e hijas para la guerra. Las mujeres no parimos ni forzamos. En nombre de los pueblos indígenas de Colombia, del departamento del Cauca, en honor a nuestros caciques, Quintín Lame, la cacica Gaitana, todos quienes iniciaron este proceso de resistencia, y en nombre de nuestras autoridades, de nuestros pueblos dignos, indígenas, campesinos, afrocolombianos, sectores sociales, un saludo a todos nosotros. Nuestra madre naturaleza está en riesgo, y está en riesgo porque aquí ustedes han sido los responsables de entregar a las multinacionales nuestros territorios, y que hoy haya desplazamiento forzado, hoy haya asesinatos, hoy haya detenciones selectivas, hoy haya entonces desplazamientos masivos. Yo creo que vale la pena revisar ese tema de derechos humanos. El 23 de diciembre del 96, en las autodefensas desaparecieron a mis compañeros y ya me tocó salir con mis 5 hijos hacia acá a Quito. Porque usted ya hace todo, usted en la tierra siembra, tiene su comida, en la tierra entierra sus muertos. Y si esas internacionales vienen y se llevan la madera, se llevan el oro, ya a nosotros no nos queda con qué trabajar. Cada día, tras de desplazados, vamos siendo más pobres, y va a haber más violencia, más desplazamiento, más corrupción, más de todo acá en el Chocó, y se va a acabar el Chocó. Resistencia a la guerra, resistencia al hambre, resistencia a que no haya verdad, resistencia a que las mujeres callemos por miedo, resistencia a la negligencia, resistencia. resistencia. Yo soy de aquí y es
estoy aquí, sí, claro, porque me mataron una hija en el Hospital San Francisco de Asís, diagnosticándome de 3 tipos de enfermedades. Primero, azúcar en la sangre. Segundo, amigdalitis. Tercero, tuberculosis. Por lo tanto, mi niña no sufrió ninguna de los 3 tipos de enfermedades y tengo la demanda instaurada aquí en la fiscalía. Pero están quietos porque yo soy bajita y ellos son altos. Usted sabe ya cómo es aquí. Y por eso protesto. No quiero más muerte y negligencia, porque mueran niños desamparados y todos violentados aquí en el departamento del Chocó, y por eso me voy a desplazar de mi tierra natal protestando por la violencia. No más violencia, no más muertes de niños inocentes. Nos indigna un Chocó abandonado. Yo fui desplazada de mis tierras abundantes, que era la montaña en el campo. No he podido llegar a mis tierras y hace ya como 12 o 14 años que me vine por allá de miedo, porque cada cual sufrimos los miedos y fui amenazada, para mejor decir. Mis hijos por lo menos estaban muy pequeños, todavía ellos estaban jóvenes y yo me dio miedo, pues me los llevaban para un grupo armado. Con la guerra que hubo tuvimos que desocupar y dejar todo lo que teníamos. Y perder, porque yo para mejor decir fui una mujer que yo perdí todo lo que tenía. Nosotros sabemos que esa masacre fue cometida directamente por el ejército, porque desde que ellos llegaron al caserío, ellos empezaron las amenazas frecuentes a la población civil diciendo que tan pronto fueran ellos, llegaban los quitacabezas. Debido a esta masacre tan atroz, sembrando el terror, el pánico y la zozobra en la población civil, se generó un desplazamiento masivo de toda la población, de todos los habitantes que vivían en ese momento, que eran más o menos 34 familias. Yo soy Yanile Quiñones y vengo de la inspección de San José, en el río Tapaje, municipio del Charco, Nariño, Pacífico Sur. Vengo para contar que el día 3 de julio del 2007, a las 10 de la mañana, estábamos las mujeres lavando nuestra ropa, los hombres trayendo el pancoger de las fincas, los niños en su escuela como de costumbre, y llegó un avión del ejército bombardeando los alrededores de nuestra población, causando mucho miedo, mucho terror, mucho susto, y nunca me voy a olvidar de haber visto a mis estudiantes lanzarse del segundo piso de la escuela por el ruido de los helicópteros y todo el estruendo de las balas que lanzaban desde el aire. Derecho a la vida, derecho a un empleo digno, a una vivienda digna, los servicios públicos, que decimos que somos servicios públicos, pero mentiras, que si no tenemos plata, no tenemos cómo aprovechar esos servicios. La pobreza, derecho a una vida digna. Estamos aquí para declarar juntas que ninguna transformación social es posible sin un cambio radical en la condición y posición de las mujeres en la sociedad. No confiamos de guerreros, porque no les tenemos miedo y nosotras mandamos nuestro cuerpo. No hay quien nos mande su cuerpo. Entonces es un psicópata que sacó eso. Los catálogos de psicópata. De noche o de día, desnudas o vestidas, de la cama o en la calle, que se defiende nuestra vida. Si nos unimos, nadie nos vencerá. Necesitamos por eso estar unidas. La dura lucha con fuerza emprenderá.
nacido ni forjado la vida para la guerra. Creemos que la guerra en este país beneficia a unos cuantos. Las entrañas nuestras, nuestros corazones están sangrando, porque los hijos nuestros son los que se mueren. Bueno, esto pues lo pueden encontrar también en YouTube, pues es como la recopilación de varias imágenes y fotografías del encuentro de mujeres y pueblos contra la militarización. En 2007, si no estoy mal, sí. Entonces, bueno, estábamos hablando que entonces las mujeres tenían o tienen diferentes formas de organizarse. Hay diferentes iniciativas que siempre han existido en todos los procesos de paz. Con Turbay existieron las mujeres de negro, entonces eran mujeres que todo el tiempo se vestían de negro, iban por ejemplo pues, a Palacio o hacían marchas vestidas de negro. Con Belisario Betancur hubieron varias apuestas pues, de mujeres también, sobre todo desde el urbano, entonces tenían diferentes como formas de expresarse, como las primeras formas de arte callejero, por ejemplo, desde lo cultural. Empezaban como también a ver en este entonces diferentes como apuestas hacia lo que se puede decir como acciones directas, concretamente de mujeres. Entonces se veía pues mujeres que, por ejemplo, organizaban la toma del desnudo de Bolívar, entonces eran pues mujeres que se desnudaban frente a la Plaza de Bolívar, pero que también entonces, por ejemplo, pintaban de diferentes formas pues sus cuerpos, hacían las marchas del silencio. Con Gaviria y con Samper, como había en la agenda legislativa de ellos, es decir, en el programa, en el Plan de Desarrollo Nacional, un tema específico que hablaba de las mujeres, entonces había como, digámoslo así, a nivel nacional en todo el país, una cátedra que incluso con la Constitución del 91 se llamaba pues Mujeres y Paz, por ejemplo. Entonces todo el tiempo las mujeres eran como quienes participaban de estas conferencias o de estas audiencias, y allí se empezó a crear, por ejemplo, la figura de audiencias. Las audiencias públicas de forma de denunciar y participación también política de las mujeres. ¿Qué iban a hacer estas mujeres allí, estas audiencias? Iban a denunciar concretamente sus casos, iban también a hacer agenda pues, en cuanto a cómo iban a participar en la toma de decisiones de sus municipios, por qué si había una ley de cuotas, entonces cómo se iba a cumplir, bajo qué términos cada partido político cumplía esa ley de cuotas. Luego tenemos con Pastrana, un caso ya más, digamos así, más específico de la participación de las mujeres, y es porque por primera vez, bueno, esto también acompañado, hay que decirlo, de muchos movimientos sociales y feministas que hicieron, por ejemplo, me va a permitir leerles, que hicieron que las mujeres tuvieran como una voz y una participación dentro de los procesos de paz. Entonces con Samper y con Pastrana sobre todo se abrieron espacios, tanto ya veníamos de las audiencias públicas, también se abrieron encuentros de mujeres entonces, conferencias, cumbres, en donde las mujeres de la sociedad civil, es decir, las organizadas o también las mujeres que no estaban en alguna organización, podían llegar y no solamente denunciar, sino hablar de qué era el proceso de paz para ellas, o cómo se veían dentro del proceso de paz. Y los procesos de paz tenían tres temas que siempre han estado como dentro de la agenda de los procesos de paz. Uno de ellos es la desmovilización,
el otro son los temas en cuanto al narcotráfico, pero esta es la legalización o la forma de eliminación de cultivos ilícitos, y la otra parte, el tema de cara a la verdad, a la justicia o la forma de restauración de estos actores del conflicto en la sociedad civil nuevamente. Entonces estábamos hablando de tres temas que fundamentalmente nunca decían, bueno, ¿y las mujeres qué? O cómo estamos nosotras dentro de la movilización, o estamos dentro de los cultivos ilícitos, o en qué tema nos van a poner. Entonces finalmente se abre una mesa paralela, tanto con Samper como con Pastrana, de negociación de temas de mujeres. Estas iniciativas, que las hacían las iniciativas, por ejemplo, de Mujeres por la Paz, o las hicieron en su momento la Unión de Mujeres Demócratas, que eran mujeres de la UP, del M19, e incluso de diferentes procesos populares que integraban esta Unión de Mujeres Demócratas, y allí participaban con sus ponencias, con sus apuestas a cómo debía ser y cómo se debían nutrir estos procesos de paz. Así entonces tenemos que el Caguán, o lo que llamamos el proceso del Caguán, coloquialmente, abre por primera vez el espacio a las mujeres en cuanto a un espacio, digámoslo así, en la agenda de los procesos de paz. Vamos a discutir el tema de mujeres. Eso no fue porque de pronto a Pastrana pues al mono Jujuy en ese momento dijo, uy, vamos a hablar de mujeres. No, fueron las mujeres, incluso las mismas combatientes, quienes dijeron, tenemos que abrir un espacio para las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Y es entonces ahí como un poco específicamente las cifras fueron lo que nos desbordaron, o lo que en algún momento hicieron el dedo en la llaga. Y es en lo siguiente, la mayor población de mujeres la mayor población de pobreza se encuentra focalizada en las mujeres, y encontramos que efectivamente, pues tanto en lo rural como en lo urbano, en los municipios, era el hombre quien iba a prestar el servicio militar, o el padre o el abuelo en algún momento debían prestar pues servicio militar para cualquiera de los ejércitos, y eran las mujeres quienes se quedaban pues a cargo pues en sus casas con la labor del hogar doméstico, con toda la carga también familiar de la crianza de sus hijos, pero también con el sustento entonces económico de las casas. Entonces veíamos, como lo vimos en el video, que nos encontrábamos con diferentes situaciones, no solamente desplazamiento forzado, sino también entonces situaciones en cuanto al trabajo, al acceso a la salud, el acceso a la educación, y algo pues también como muy importante, el acceso a la información. No era lo mismo, o a la justicia, no era lo mismo el hombre que llegaba desplazado solicitando alguna ayuda desde protegida por la Constitución del 91, a que llegara la mujer a pronunciarse y a exigir las mismas situaciones, los mismos beneficios o el mismo amparo o las mismas ayudas beneficiarias. No era lo mismo. De alguna forma había una discriminación por el simple hecho de ser mujeres, y así lo decimos taxativamente, porque nos encontrábamos entonces con funcionarios y funcionarias también, que por el hecho de ser mujeres decían, pero usted entonces, ¿por qué se vino? ¿Por qué se vino si su esposo está prestando el servicio militar, o si su esposo fue víctima entonces también de asesinato, o fue desaparecido? ¿Usted por qué se vino? ¿Por qué no se queda? ¿Por qué no se queda allá en la tierra? O un poco como vamos a enfrentarnos acá con lo que veíamos en charlas anteriores, con lo que se llaman los estereotipos de género. Y para hablar entonces de esa participación de las mujeres en los procesos de paz, hay que hablar también que los procesos de paz están siempre, o han estado siempre, condicionados por los estereotipos, ya sea por el hecho de ser mujer, ya sea por el hecho de ser de alguna etnia, o ya sea por el hecho de ser pobre. Entonces, estos diferentes estereotipos nos daban el nivel o no de acceso a la participación de las mujeres dentro de los procesos de paz. Estos estereotipos son creados, pues, en principio culturalmente, desde
lo que llamamos como el sistema sexo-género, entonces donde pues se le asigna un rol a una persona por el simple hecho de tener una biología de sexo femenino, de sexo masculino. ¿Y eso qué tiene que ver con el proceso de paz? Se preguntarán algunos o algunas. Pues que efectivamente cuando usted quiere ser actor del conflicto, no es lo mismo reclamarse, incluso no es lo mismo desde las lógicas de la guerra, no es lo mismo reclamarse como combatiente mujer o como combatiente hombre. Y las diferencias biológicas no le van a decir a usted si usted tiene beneficios o no, o en el caso de la sociedad civil, si como desplazado o como desplazada, no le iban a decir en su momento si usted tenía el mismo derecho a acceder a, pues como les venía diciendo, a diferentes espacios de normalidad de los derechos humanos. Entonces veníamos hablando que las mujeres en algún momento debían desatar o debían, digámoslo así, en lo que se llama también en el arte y en la cultura, una catarsis en donde tuvieran un espacio para, por primera vez, después de unos prolongados años de silencio donde no había proceso de paz, llegar a este espacio que fue el Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas y contra la militarización y las bases militares. Se reunieron alrededor de 80.000 mujeres a nivel nacional, pero con toda una delegación de todos los países a nivel internacional. Cruzaban en ese entonces en la Corte Internacional, en la Corte Interamericana, las condenas contra casos como El Salado, casos como Mapiripán, casos como donde se evidenciaba para la Corte Interamericana y para, digámoslo así, para el mundo, una violencia sistemática de la guerra contra las mujeres. Entonces, no era lo mismo, por ejemplo, una mujer que se debía desplazar porque llegaba en una condición de violencia sexual a Bogotá o a Medellín o a las cabeceras municipales, y no era lo mismo tampoco esa condición de violencia sexual cuando era también a todas sus compañeras, a sus vecinas, a las campesinas, a los campesinos, y cuando también entonces empezamos a ver que no era lo mismo llegar en situación de desplazamiento, cuando además había otro estereotipo que era el ideológico. Entonces teníamos en ese momento dos bandos, o digámoslo así, el lenguaje oficial decía todo aquel objetivo militar pues debe ser de alguna otra forma desplazado del lugar para conservar los lugares de la seguridad democrática o para conservar los lugares, asegurarlos de alguna amenaza terrorista. Entonces las mujeres también se vieron, digámoslo así, involucradas o estigmatizadas dentro de estas categorías o estereotipos también de violencias, digámoslo así, sistemáticas. Vemos entonces, ahí vamos a pasar el otro videito. No a la violencia contra las mujeres. Con este reclamo, miles de personas, la gran mayoría féminas, marcharon pacíficamente por las calles de la capital colombiana pidiendo paz y reclamando su derecho a participar en los procesos de negociaciones con las FARC. La manifestación, que provocó caos en el tráfico capitalino, fue organizada por el colectivo Mujeres por la Paz. Listo, era como un anuncio, una noticia que pasan en RT del año pasado alrededor de la marcha de Mujeres por la Paz. Entonces, la marcha de Mujeres por la Paz nace entonces nuevamente de este encuentro que les hablaba de la militarización, contra la militarización, y luego entonces empieza a configurarse diferentes organizaciones que quieren de alguna forma continuar con esos procesos suspendidos que ya veíamos que con Pastrana pues no se habían dado, que después con Uribe 10 años de no proceso de paz, de no participación de las mujeres, y cómo visibilizar que las mujeres nuevamente estarían en la agenda de los procesos de paz. Crearon una plataforma que se llama en este momento Mujeres por la Paz. Entonces, si ustedes ven, es todo un proceso, digámoslo así, ininterrumpido, pacífico, pero que siempre ha estado, digámoslo así, alternativamente o invisibilizado también, hay que decirlo,
por los medios de comunicación o simplemente también como por la agenda de cada partido político, en donde no ven importante rescatar ¿y las mujeres qué? Entonces es ahí cuando decimos, bueno, pues es que si vamos a clasificar entonces el movimiento social de mujeres, entonces, o los movimientos sociales, entonces tenemos que si las mujeres van por el lado económico y reclaman tierras o reclaman entonces ambiente o una mejor salud o van por los derechos ecológicos, como por ese lado, entonces no, entonces ellas hacen parte entonces como de los derechos de los movimientos ambientalistas. Pero que si entonces tienen alguna reivindicación artística, entonces no hacen parte de los movimientos culturales. Pero que si entonces tienen pues como alguna reivindicación entonces de tipo político, entonces no hacen parte de un movimiento político. Y entonces así siempre se veía que la participación de la mujer no era como consolidada o pongámoslo así como en un grueso de una unidad de acción o de una unidad de movimiento, sino que siempre se estaba viendo disgregada nuevamente. O sea, estábamos enfrentándonos por un lado a los quienes participan entonces en todos estos movimientos o en todas estas marchas. Ustedes mismos los han visto, que son mujeres que se organizan, que tienen la necesidad de empezar a contar sus historias entre otras mujeres, que empiezan a denunciar, pero sobre todo que empiezan a decir, yo soy actora también del conflicto. Yo soy entonces como actora del conflicto, tengo voz, tengo voto y tengo que participar en la toma de decisiones de lo que está pasando en mi país. Y así suene como digámoslo así como romántico, pues veíamos que los grupos de diferentes movimientos sociales siempre entonces empezaban a abrir, bueno, entonces que si yo voy al encuentro de campesinos, a la cumbre agraria, entonces hay una mesa para las mujeres, entonces, sí, entonces sí están las mujeres acá, pero que si entonces hay un grupo para, no sé, un encuentro, incluso aquí los tenemos mucho, pues aquí un encuentro académico y vamos a hablar de las nuevas formas de pedagogía, entonces abrimos un espacio para las mujeres y eso es entonces participación para las mujeres. Y así sucesivamente íbamos a ver viendo cómo cada una de los espacios de participación habrían una discriminación, lo que hemos llamado una discriminación positiva a la participación de las mujeres, más no era que se estuviera visibilizando que dentro de eso estaba la toma de decisiones. Entonces cuando se empieza como a dar debates, estos son debates pues también como muy recientes, en donde se deben dar los espacios, pero también se debe dar entonces la voluntad política, tanto de hombres como de mujeres, en que las conclusiones, los desarrollos, e incluso las investigaciones, o todo este acumulado de audiencias, de encuentros, de estudios, entonces se materialice en algún momento, en alguna agenda, o que en algún momento haya alguien que represente. Entonces es ahí como el afán hoy, y un poco pues para el debate, el afán hoy entonces de que espacios como partidos tradicionales abren espacio para las mujeres y entonces dicen no, pero es que ya tenemos participación política de las mujeres porque cumplimos con la ley de cuotas. Entonces ya tenemos 30% de nuestras mujeres, o como en algún caso se dio en algún partido político que no, pero es que nuestro partido político es de solo mujeres. Pero íbamos a entrar a mirar el contenido o la participación que había de ellas dentro de esta agenda pública, dentro de esta incluso construcción de política pública, y veíamos que se quedaba corta, o se quedaba realmente invisibilizada. Ahí entonces era cuando decíamos, ¿y qué pasa cuando una mujer toma entonces las armas? ¿O qué pasa cuando una mujer entonces quiere participar dentro del proceso de paz, aún siendo combatiente, pero quiere también darle una solución al proceso de paz, también quiere ser actora pues como contundente del proceso de paz? Y entonces decíamos, ella tendrá que entrar a dialogar con las mujeres víctimas, por ejemplo, de violencia sexual. ¿Será que ella habrá sido ajena en algún momento de la violencia sexual? ¿Será que también entonces veíamos que toda nuestra construcción cultural y nuestra construcción de las sociedades estaban entonces inmersas
en que independientemente del actor del conflicto, incluso se habló alguna vez que en la desmovilización de los paramilitares de Ralito, se hablaba que había muchas mujeres desmovilizadas y que ellos tenían una inclusión como tal de las actoras de las actoras mujeres desmovilizadas. Y se iba a mirar entonces en detalle quiénes eran estas mujeres, y eran a veces simplemente consideradas, o pues comprobado también, como las novias, las mamás, las personas entonces que incluso pues les ayudaban en labores domésticas, pero entonces también sometidas bajo una esclavitud. Hay varios casos que ustedes pueden encontrar en diferentes organizaciones de derechos humanos de mujeres, como son CISMA, Humanas, IMP, donde ellas tienen en algún momento sistematizado qué pasaba con esas mujeres en ese momento y cómo muchas de esas mujeres fueron víctimas de violencia sexual, en esclavitud sexual, y puestas también como combatientes o como desmovilizadas. Esto para explicar un poco la diferencia que habría entonces cuando hay un estereotipo, digámoslo así, ideológico que se quita de por medio. Cuando yo reconozco que la otra persona, pese a que no piensa igual que yo, caso del gobierno y caso de la insurgencia de las FARC o del ELN, y aún así le doy el carácter político de debatir ante la sociedad qué realmente va a ser el papel, cómo vamos a solucionar y cómo vamos a quitar lo que llamamos las causas estructurales de ese conflicto. Porque si hoy tenemos, por ejemplo, un diálogo abierto con las FARC y próximamente con el ELN, no podemos olvidar que de todos modos, pese a todos esos puntos que se están discutiendo, los 10 puntos, no podemos olvidar que no se ha abierto todavía el proceso como tal de paz. Es decir, no se ha abierto entonces como tal el momento en el que decimos la sociedad civil entra allí. Y en el momento que eso se dé, que han habido mesas preparatorias, que ustedes saben que pues igual, no sé, pues si están acá, supone uno de entrada que están inquietos también como por todo el tiempo por la actualidad del país, por la actualidad política. Y entonces también empezamos a ver cómo esos espacios se van a abrir. Y uno de esos son, claro, las mesas de participación nuevamente que se empiezan a dar, pero también el escenario donde escuchamos qué tienen que decir esos actores que desconocemos, esos actores invisibilizados o esas actoras que en algún momento, ya sea por estereotipos culturales, patriarcales del sistema, pues nunca nos hemos preguntado, ¿qué pensar? ¿Será que es lo mismo decir es la compañera, la novia del comandante? ¿O será que no es lo mismo decir no, ella también tiene una voz, un voto, tiene un pensamiento totalmente diferente y está también bajo un proyecto político, una ideología, y nos tiene algo que decir? Entonces vamos a escuchar pues 2 entrevistas que le hacen por un lado en tiempos del Caguán a Mariana Páez y por otro lado a Vera Grave, que le hacen después de desmovilización del proceso de paz con el M-19. ¿Me la prestas? Las condiciones de la mujer en Colombia podrían determinarse como las condiciones de la mujer en Latinoamérica. Colombia es un país subdesarrollado y por ser un país subdesarrollado pues sufre todas las mujeres y los hombres y todas las personas de este país sufren un grado alto de explotación, se enfrentan a grandes problemas sociales y la mujer en particular por estar en una sociedad que culturalmente es machista, pues en cierto modo recibe con más fuerza todo ese proceso de discriminación y de injusticia social que existe en este país. Bueno, en las FARC no se puede hablar del papel de la mujer, porque en las FARC existimos una cantidad de combatientes que nos comprometemos con una causa determinada, independientemente que sea hombre o mujer, todos tenemos los mismos deberes, los mismos derechos y todos estamos aquí convencidos y aportando
a la construcción de una nueva patria. Bueno, como mujer y como luchadora, yo ingresé a las FARC porque desde niña pertenecí a un hogar comunista. Siempre de una o de otra manera he estado vinculada a la lucha por la liberación de este país. Llegó un momento en Colombia, yo creo que no solamente en Colombia, sino en el mundo, donde la crisis ideológica golpeó mucho todos los movimientos de izquierda que podrían llamarse legales, los partidos, los sindicatos, y se cerraron todas las formas pues, de lucha legal que había. De una manera, algunas las mataron a punta de plomo, como pasó con la Unión Patriótica, los desaparecieron, o los partidos entraron en crisis, como pasó con el Partido Comunista Legal. Entonces se cerraron los espacios de lucha y considero que cuando uno está comprometido con una causa como la que tenemos nosotros, la única opción que nos quedaba a todos los revolucionarios de esa época era vincularnos al movimiento armado, a las FARC, que sin ser uno pretencioso, era la única organización de Colombia que, y yo podría decir casi de Latinoamérica, que frente a la crisis ideológica que se presentó, en vez de ir hacia atrás se fortaleció. Por eso tomé la decisión de ingresar a las FARC. Antioquia es la más educada. Bueno, hay que contextualizar un poco entonces la entrevista ahí. Como les venía diciendo, entonces la participación de las mujeres en el Caguán fue casi que formal. Es decir, luego de que ellas lograron abrir un espacio exclusivamente para la discusión de los temas de las mujeres, entonces empieza a haber como pues una serie de entrevistas a diferentes combatientes, entre esas pues Mariana Páez. Algo también como importante es que hay una reconfiguración hoy, si ustedes comprueban también, y esto pues en aras de la investigación, en aras también pues de la verdad, de la información que como jóvenes pues y como pues colombianos y deber ciudadano, es conocer, por ejemplo, hoy la evolución del discurso que ha tenido o que hoy se maneja dentro de las mujeres que están hoy en La Habana. Hay dos mujeres que representan al gobierno, por un lado es Nigeria, se me olvida el apellido en este instante, y estas dos mujeres de la Alta Consejería para la Mujer están encargadas pues de todo el tema, digámoslo así, de mujeres como tal dentro de La Habana. Hay un tema específico que va a ser discutido, que son las mujeres y el conflicto armado, ¿verdad? Entonces, dentro de esta agenda legislativa, dentro de esta agenda dentro de esta agenda de discusión, entonces están abiertas esas dos mujeres. La pregunta es, ¿esas mujeres representan o no la posición del gobierno hoy? Y representan o no la posición también de las mujeres en general en su conjunto, del gobierno como tal, allí dentro del conflicto, dentro de La Habana, perdón. Y por otro lado, entonces hay 5 mujeres de las FARC que todo el tiempo han estado pasando videos pedagógicos, que todo el tiempo están dando su opinión, ustedes las ven todo el tiempo declarando, haciendo ruedas de prensa, y es entonces cuando empieza a haber hoy un debate sobre, bueno, y ellas también representan al conjunto de la sociedad colombiana y al conjunto del pueblo colombiano, o son simplemente actoras de cada una de las partes. Pero sí es un avance hoy que mientras en algún momento en el Caguán se decía no puede haber distinción entre combatientes mujeres y combatientes hombres, hoy las mujeres digan que sí tiene una distinción, que sí tiene que haber una diferenciación política, pero además tiene que haber una diferenciación, un enfoque diferencial. Y eso es lo que llamamos también en los procesos de paz importante. Un proceso de paz debe ser integrador a todos los actores de la sociedad. Entonces tenemos que tiene que ser diferenciador para la sociedad, para las etnias, para los afrodescendientes, para diferentes entonces para el pueblo rom. ¿Qué tiene que decir hoy el pueblo rom? Y lo veíamos en el primer video que les decía contra la militarización, en donde Aida Quilpué
ella decía, bueno, yo soy la líder de la Guardia Indígena, soy la líder del Cauca, pero hoy no soy actora del conflicto. Entonces también nos encontrábamos con otra posición totalmente distinta en donde ella dice, yo participo pero no soy actora. ¿Qué será la diferencia también ahí? Y es un poco pues para empezar a dejar inquietar pues preguntas pues de esta ponencia, de esta proposición hacia ustedes. Ahora sí ponemos el tema. A ver, yo he visto el país desde una trinchera, ya no estoy en la trinchera. Precisamente la paz es salir de la trinchera y estar abiertos a ver el país, a verse a sí misma de otra manera. ¿Qué se puede hacer? Pues uno, firmar obviamente acuerdos de paz. 2, generar estrategias de reconciliación. 3, generar estrategias de educación para la paz y abordar también otras violencias, porque la paz no es solamente el fin de la guerra, sino también es cambiar de mentalidad, encontrar salidas distintas, que no pensemos que para lograr cambios tenemos que usar las armas o que para lograr algo hay que generar violencia. Eso es importante.